Pues vamos a orar primeramente. Amén. Hacemos una oración y nos ponemos en manos de Dios. Oremos. Bendito Dios, maravilloso Señor, Padre, qué bendición nos hemos gozado, Señor, cantándole, bendiciéndole, Señor. Y ahora, Padre, es el tiempo de la palabra, el tiempo del alimento espiritual para nuestra alma, para nuestro espíritu. Este siervo, Señor, este vaso, Señor, está en sus manos, Señor. Ayúdeme, Señor, a hablar lo que debo de hablar y callar lo que debo de callar, Señor. Que usted, Señor, me dé lengua de sabios, Padre, para compartir y hablar esta su palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, pues vamos a invitarles a abrir sus Biblias en Mateo, capítulo 11, Evangelio de Mateo. Y vamos a leer un versículo 29. Vamos a compartir un tema en esta noche. El tema es ejemplo de Cristo. Ese es el tema de esta noche. Y vamos a ver virtudes ilustradas por Jesucristo, ¿verdad? Él es el ejemplo para nosotros a seguir. Y pues vamos a ver estas virtudes del Señor. Y vamos a ver primeramente mansedumbre, ¿verdad? Mansedumbre, una virtud del Señor Jesucristo. Dice en Mateo 11:29, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, ¿verdad? Entonces el Señor es manso y Él quiere que nosotros seamos mansos, que aprendamos mansedumbre también, como Él es manso y como Él es humilde de corazón, ¿verdad? Y entonces cuando seamos mansos y seamos humildes, hallaremos descanso para nuestras almas, ¿verdad? Vamos a ver otra virtud del Señor Jesucristo: negación. Mateo capítulo 16, versículo 24. Dice la palabra de Dios así. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces una virtud del Señor Jesucristo es negación, que Él se negó. Nosotros también, hermanos, debemos seguir estas pisadas del Señor, ¿verdad? ¿Cuál es el problema del hombre? El problema del hombre es el orgullo, el yo, ¿verdad? Pero el Señor nos pide que nos neguemos a nosotros mismos, ¿verdad? Y entonces le sigamos, ¿verdad? Le sigamos. Muy bien. Entonces hay que ponerle una cruz al yo, al orgullo. Vamos a negarnos a nosotros mismos y vamos a ser como nuestro Señor Jesucristo. Que estas virtudes, hermanos, se desarrollen en nosotros también, estas virtudes. Vamos a ver otra virtud del Señor Jesucristo y es amor. Juan capítulo 13. Versículo 34. Dice la palabra de Dios así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo también os he amado, que también os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo del Señor, ¿verdad?, que Él nos da. Y una virtud del Señor Jesucristo es el amor, ¿verdad? Que nos amemos, hermanos. Que nos veamos
como lo que Él ha hecho de nosotros, hijos de Él, hermanos, ¿verdad? Hermanos en Cristo, hijos de Dios, y que nos amemos, que nos perdonemos, ¿verdad? Que aclaremos las diferencias o los pequeños problemas que a veces surgen hablando, ¿verdad? Y que nos amemos, hermanos. Esa es una virtud del Señor Jesucristo. Otra virtud es obediencia. Capítulo 15, de ahí mismo del libro de Juan, versículo 10. Dice la palabra de Dios: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, ¿verdad? Entonces, obediencia, ¿verdad? Otra virtud del Señor Jesucristo fue la obediencia. Él obedeció al Padre, ¿verdad? En toda la obra que tenía que hacer en esta tierra, Él fue obediente, ¿verdad? Y estamos viendo las virtudes del Señor Jesucristo, el ejemplo de Cristo. Él fue obediente al Padre, ¿verdad? Pero un mandamiento para nosotros también es que guardemos los mandamientos, ¿verdad? Como Jesucristo ha guardado los mandamientos del Padre, ¿verdad? Y permanece en Él. Que nosotros, hermanos, también seamos obedientes y también guardemos los mandamientos, guardemos la palabra, vivamos la palabra de Dios, ¿verdad? Porque el ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Otra de sus virtudes, benevolencia. Segunda carta de Corintios, capítulo 8. Segunda de Corintios 8, versículos 7 y 9 también. Dice: por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en todo vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, ¿verdad? Entonces aquí hay una benevolencia de Dios, ¿verdad? Que Él, siendo rico, estando en el cielo, ¿verdad? Recibiendo la alabanza, la adoración junto con el Padre, ¿verdad? Dejó esa riqueza, dejó esa gloria y vino como hombre, ¿verdad? Y dejó todo, ¿verdad? Por amor de nosotros. Entonces, qué bueno es el Señor, ¿verdad? Que vino, dejó su trono, dejó su gloria, dejó su adoración y vino aquí a morir por nosotros, ¿verdad? Qué benevolencia, qué virtud del Señor, ¿verdad? Y nosotros también, hermanos, que esto que estamos aprendiendo del Señor Jesucristo hoy, lo practiquemos, lo vivamos en nuestra vida, que seamos benevolentes también con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, ¿verdad? Muy bien, otra virtud del Señor Jesucristo, humildad, ¿verdad? Una virtud del Señor Jesucristo es esta. Filipenses, carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 7. Dice la palabra de Dios así. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿verdad? Entonces Él, siendo en forma de Dios, no se aferró a eso, ¿verdad? Sino que se despojó de todo, ¿verdad? Y fue humilde. Es un hombre humilde el Señor Jesucristo, lo que dice aquí. Y gloria a Dios por esto, hermanos, porque ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que estamos siguiendo. Ese es el Dios de amor.
Ese es el ejemplo de Cristo. Estas son sus virtudes maravillosas. La humildad. Nosotros debemos ser humildes con Dios y mansos entre nosotros, los hombres. Debe haber mansedumbre, hermanos, mansos, no pleito, no pelea, no litigo, ¿verdad? Sino mansos. Y para con nuestro Dios hay que llegar en humildad, hay que acercarnos en humildad, hablar con nuestro Dios, ¿verdad? Exponer nuestras peticiones, nuestras necesidades, adorarlo, ¿verdad? A darle gracias por cada día, por cada mañana, por cada noche, en humildad, ¿verdad? Porque Él es nuestro ejemplo. Y otra virtud del Señor Jesucristo, perdón. Colosenses, libro siguiente, capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra de Dios así. Dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, ¿verdad? Entonces, una virtud aquí del Señor Jesucristo es el perdón. Jesucristo nos ha perdonado todo pecado, toda falta, toda ofensa, ¿verdad? Y aún cuando seguimos fallando, ¿verdad? De alguna manera vamos al Padre en el nombre de Jesucristo y Él nos perdona. Pero aquí nos dice que nosotros también nos soportemos los unos a los otros, ¿verdad? Que nos perdonemos los unos a los otros también. De la misma manera que Cristo nos perdonó, así también nosotros perdonemos las ofensas entre nosotros, ¿verdad? Somos hermanos, somos hijos de Dios, y el perdón, hermanos, es algo importante, ¿verdad? Es una virtud buena en el hombre, perdonar toda ofensa, toda falsa, todo pecado, ¿verdad? Entre nosotros mismos, hermanos, que nos perdonemos también. Vamos a ver la última virtud en este ejemplo aquí de Cristo, y es pureza. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3. Dice la palabra de Dios así: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El Señor Jesucristo es puro, santo, limpio, pulcro, ¿verdad? Sin mancha, sin pecado, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, también debemos de buscar esta pureza, ¿verdad? Así como Él es puro, que nosotros también seamos puros, pulcros, transparentes, ¿verdad? Somos cartas leídas, dice la palabra de Dios, que somos cartas leídas, ¿verdad? Conocidos por las personas. Me preguntaba ayer mi hermano Carlitos, me dice: ¿no tienes problemas con los vecinos, con la gente del barrio? Le digo: no, Carlitos, con nadie. Gracias a Dios, no tengo problemas, no tengo dificultades con nadie. La gente me conoce aquí en mi barrio, sabe lo que soy, sabe que somos cristianos, que somos de Cristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, somos cartas leídas, y debemos ser cartas leídas los cristianos, conocidos por las personas, ¿verdad? No solo por el pueblo de Dios, sino por la gente gentil que no tiene a Dios. Y ellos deben ver en nosotros estas virtudes que hay en Jesucristo. Estas virtudes deben de haber en nosotros también. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver algo más, ¿verdad?
el acercamiento cristiano. Ahora vamos a ver nuestro acercamiento a Cristo Jesús. Hemos visto las virtudes en esta primera parte y ahora vamos a ver la segunda parte, el acercamiento cristiano. ¿Cómo debe de ser este acercamiento a Cristo? Debe de ser progresista. Segunda carta de Corintios. Vamos a buscar ahí. Capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra de Dios así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados, hermanos, de gloria en gloria, de bendición en bendición. Nuestro acercamiento a Dios, hermanos, es progresista, ¿verdad? De gloria en gloria, ¿verdad? Vamos mejorando, ¿verdad? Hay un progreso, ¿verdad? De santificación, de mejor vida, de mejores caminos hacia nuestro Dios. Entonces debe de ser progresista el acercamiento a Dios, hermanos. Cada vez debemos de ser mejores, más limpios, más santos. Amén. Mejorar nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Progresista, pero para bien. Es para bien. Y vamos a ver que es instructivo este acercamiento a Dios. Efesios capítulo 4. Versículo 20 al 24. Dice la palabra de Dios así: mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, hermanos, hay un instructivo para acercarnos a Dios, ¿verdad? Aquí dice que debemos dejar la pasada manera de vivir, ¿verdad? Ya vinimos a Cristo, ya nos lavó con su sangre, el hombre viejo se acabó, el hombre pecaminoso, el hombre vicioso, el hombre de malos pensamientos, de malas obras, se acabó, se murió, ¿verdad? Y ahora estamos aprendiendo de Cristo, una vida nueva, una vida agradable. Versículo 23 dice que renovemos el espíritu de nuestra mente. O sea, hay una renovación mental, hermanos. Qué bendición tan preciosa, ¿verdad? Dios renueva nuestra mente. Debemos renovar nuestra mente en Cristo Jesús. Debemos vestirnos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Vivir en justicia, vivir en santidad, ¿verdad? Porque esto es santo, hermanos. Dice aquí, ¿verdad? Esto es en la justicia y santidad de la verdad. La verdad es santa. La justicia es santa, ¿verdad? Y aquí está la instrucción. Somos nuevos hombres, somos nuevas criaturas. Cristo debe ser reflejado en nuestras vidas, hermanos. La gente debe ver a Cristo en nosotros. Ver que somos diferentes. Y vamos a ver algo más. Imitado. El acercamiento a Cristo es imitado. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 21.
al 23. Dice así la palabra de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, fuimos llamados para seguir a Jesucristo, hermanos. Él es el ejemplo a seguir. Estamos siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Si alguien le maldecía, Él no respondía, ¿verdad? No se halló pecado en su boca tampoco. Entonces, hermanos, necesitamos ser justos, ya vimos, verdaderos también, verdad en nuestra boca, hablar verdad, ¿verdad? Porque la verdad es una arma a favor de quien la usa, hermanos. La verdad siempre triunfa sobre las mentiras. Debemos ser verdaderos, justos. Estamos siguiendo a este Cristo santo, perfecto, el Hijo del Dios eterno, hermanos. Él es nuestro Dios y lo estamos siguiendo. Entonces hay que imitarlo. Y por último vamos a ver que nuestro acercamiento a Cristo es perfeccionador. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice la palabra de Dios así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿verdad? A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿verdad? Entonces Dios nos escogió desde el principio, ¿verdad? Según su presciencia, nos eligió antes de la creación, hermanos, para adorarle, para bendecirle, para estar con Él y para perfeccionarnos, ¿verdad? Y que nosotros nos acerquemos a Él, a Dios, en una perfección, ¿verdad? Cada vez nos vamos perfeccionando más en la justicia, en la verdad, en la santidad, en el amor, en estas virtudes que hemos visto hoy del Señor Jesucristo y en este acercamiento nuestro hacia Dios también, hermanos, debemos perfeccionarnos, ¿verdad? Y Él es el único que puede perfeccionarnos. ¿Cómo? Pues escudriñando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, hermanos. Es maravillosa la palabra de Dios. Ahí está el instructivo, ahí está la perfección, ahí está la instrucción de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, nuestro acercamiento a Él debe ser progresista en santidad, en mejor vida, para con Dios y para con nuestro prójimo también. Amén. Bien. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este mensaje. Amén. Cerramos nuestros ojos. Bendito y maravilloso Dios, en este momento, Padre, le agradecemos, Señor, le bendecimos, Padre, por esta porción de su palabra, Señor, por este mensaje de su palabra maravilloso, Padre. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, por esas virtudes preciosas, Señor, en Él, y que también, Señor, deben ser desarrolladas en nosotros, Padre. Aquí estamos, Señor. Queremos, Señor, que nos renueve, Señor, en espíritu, en alma, en cuerpo, Señor, y que, Señor, nuestra mente, Señor, vaya siendo más y más renovada, Padre bendito. Gracias por este mensaje, gracias por esta palabra, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre. Amén.
Padre, en mi debilidad, tú me das la fortaleza. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón.